Hola, soy la doctora Elisa González Alatorre, soy gerente académico, soy médico general, certificado y educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Yo soy Gisela Ayala, soy directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, soy licenciada en periodismo, también tuve la oportunidad de cursar el diplomado de educadores en diabetes y vivo con diabetes tipo 1 desde hace 26 años. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que se caracteriza por hiperglucemia. Esta hiperglucemia es debida a que el páncreas, en particular las células beta del páncreas, que son las que producen insulina, están produciendo insulina que no es de buena calidad o es en poca cantidad. ¿Por qué es importante la insulina? Porque la insulina es la llave que lleva a la glucosa al interior de las células para que se use como energía. Ok, para hacer el diagnóstico de diabetes, una glucosa en ayuno en más de 2 ocasiones que tenga una cifra mayor a 126 miligramos sobre decilitro y una glucosa casual que llamamos nosotros los médicos, que es cuando se toma la glucosa en cualquier momento del día, que sea igual o mayor a 200. Esto quiero recordar que es en más de 2 ocasiones, así también nos lo marca la norma oficial mexicana. Los rangos normales de glucosa en los pacientes, en cualquier paciente, tiene que ser 99 o menos en ayuno. Para el diagnóstico, como mencioné, es igual o mayor a 126, pero hay muchos pacientes que se encuentran en ese rango entre 100 y 125, que no tienen una glucosa normal, pero tampoco tienen una glucosa para que hagamos un diagnóstico de diabetes. A eso se le define prediabetes. Ese rango entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro de glucosa en ayuno. Entonces, hay como una conciencia mayor en torno a personas que son diagnosticadas con prediabetes y por supuesto que reciben la herramienta que la Federación Mexicana de Diabetes privilegia, que es la educación en diabetes. Uno de los objetivos principales de la Federación Mexicana de Diabetes es hacer llegar esta información en cuanto al cuidado. Nosotros nos enfocamos mucho en el automanejo o en el cuidado de la diabetes, ¿no? ¿Qué herramientas pueden tener los pacientes y los mismos médicos o los profesionales de la salud? ¿Qué herramientas pueden darle a los pacientes? ¿Sí? Nosotros basamos esta información en 7 comportamientos de autocuidado. Vivir con diabetes requiere cambios en todos los momentos de tu vida, en casi todas las actividades de tu día. Entonces, estos 7 hábitos en los que se engloban las actividades y cómo puedes seguir una existencia plena siempre y cuando no descuides el control de tu diabetes, es justamente lo que busca la educación en diabetes. Tenemos una alimentación saludable. Nosotros no nos enfocamos en un plan de alimentación restrictivo. La idea es que los pacientes aprendan cuáles son las raciones, cuáles son los grupos de alimentos y cómo mezclarlos, para tener un plan de alimentación sano, una alimentación sana. El ejercicio creo que se le tiene un poco de miedo porque no es como una receta de cocina, o sea, no se le indica ejercicio porque sí a todos los pacientes. Es importante hacer una evaluación inicial, ver cómo está el corazón, cómo están esos pies, cómo está en general ese cuerpo, para también ver cuál es la actividad o el ejercicio, más bien el tipo de ejercicio que vamos a recomendar a ese paciente. En cuanto al automonitoreo, es importante que los pacientes conozcan los beneficios del mismo. ¿Sí? Si tienen un glucómetro, ¿qué beneficios van a obtener? Se miden, pueden relacionar la cifra de glucosa con lo que comieron. Y también se puede hacer relación esa cifra de glucosa en cuanto al tratamiento. También al médico le sirve para hacer ajuste, ya sea de insulina o en los medicamentos orales que consumen. Tenemos hipoglucemiantes orales y tenemos insulina. Y bueno, los pacientes los conocen bastante bien. Desafortunadamente no se les explica cómo funcionan estos medicamentos. Y eso también es muy importante para que haya un apego. Los pacientes que viven con diabetes todos los días tienen algún reto. Que si fueron a alguna reunión familiar, que si pueden comer pastel, ¿no? Porque a veces eso los aleja un poco de la convivencia familiar. A los profesionales de salud se nos olvida que los pacientes tienen sentimientos y que tenemos que saber o ponernos en los zapatos del paciente cuando recibe un diagnóstico de diabetes.
25% únicamente de los pacientes con diabetes diagnosticados que han alcanzado el control. El 75% que no está en control tiene un riesgo muy grande de que su salud se vea realmente dañada por las complicaciones, y entonces es cuando la diabetes efectivamente se convierte en lo que vemos hoy, que es uno de los enemigos, uno de los obstáculos más grandes a vencer por el sistema mexicano de salud. Bueno, es un problema que requiere atención inmediata. De hecho, el año pasado la Secretaría de Salud lanzó la alerta epidemiológica, porque verdaderamente es un problema que nos está rebasando, que viene ligado a obesidad y sobrepeso, que bueno, además de diabetes está ligada a muchas otras enfermedades crónicas. La ENSANUD de Medio Camino nos reporta que hubo un aumento en el diagnóstico de diabetes, un aumento del 0.2%, aunque parece un número pequeño, pero también estamos conscientes que la mitad de las personas que tienen diabetes no lo saben. Entonces, en realidad es un problema de salud pública importante. La situación en México de la diabetes tipo 2 específicamente, por un lado tiene falta de información adecuada. Tenemos mucha información, pero hay información de todo tipo. Hay información que está perpetuando los mitos y las falsas creencias, y poco se acerca a la realidad de que es necesario hacer un cambio de comportamiento una vez que te diagnostican una condición crónica como la diabetes. Hay que mejorar el peso, hay que ser disciplinado, hay que mejorar los horarios de alimentación, que en muchos de los casos de las familias mexicanas no existen horarios de alimentación. Tenemos un grave problema de sedentarismo y tenemos un grave problema, igual que el resto de los países, de apego a los tratamientos. Si a eso le sumamos que la situación en el país nos pone en riesgo de estar en estrés continuo, pues entonces el cuidado de la diabetes muchas veces se relega, cuando el cuidado de la salud en general tendría que ser como una de nuestras principales herramientas para enfrentar cualquier crisis de cualquier tipo, ¿no? Los elementos de la prevención de diabetes tipo 2, el número 1 obviamente es alejarse del sobrepeso y la obesidad. Se ha encontrado que simplemente tener obesidad se convierte en uno de los factores de riesgo más importantes, incluso en individuos que no tienen factor hereditario. Una alimentación saludable no es una alimentación restrictiva, es una alimentación que contempla todos los grupos de alimentos, pero que contempla también raciones adecuadas. Y de la mano de eso tenemos que movernos. Si solamente le damos al cuerpo alimentos, pero no gastamos lo menos posible porque no nos movemos para nada, pues entonces hay una ruptura del balance energético. La Federación Mexicana de Diabetes está creada para reunir asociaciones. En este momento tenemos 21 asociaciones en un número igual de ciudades. Esas asociaciones son las que reciben en sus localidades a las personas ya diagnosticadas con diabetes. Nosotros fuimos creados para llenar el espacio que se crea entre la clínica, el hospital o el consultorio del médico y llegada a la casa familiar. Entonces nosotros estamos en medio, tenemos programas específicos para diabetes tipo 2, programas específicos para diabetes tipo 1, trabajamos mucho con niños y adolescentes. A los programas que está realizando la Federación, quisiera hacer notar los campamentos de verano que tenemos en nuestras asociaciones. Son campamentos que se hacen para pequeñitos, niños o adolescentes que viven con diabetes tipo 1. En estos campamentos conviven con otros niños que tienen la misma condición y se hace mucho hincapié en la educación en diabetes. Se trabaja con estos niños los 7 comportamientos de autocuidado y bueno, arrancan en el mes de julio. Justo para evitar que la diabetes en la infancia nos deje adultos con complicaciones. Creemos firmemente que si entramos desde temprana edad con niños con diabetes tipo 1, van a ser adultos plenos, exitosos
y que justamente la diabetes tipo 1, que los va a acompañar el resto de su existencia, no tendría que ser un obstáculo insalvable. En nuestra página de internet es www.fmdiabetes.org, esa es nuestra página web. Nuestro Facebook es FedMex Diabetes y nuestro Twitter es @fmdiabetes. También tenemos canal en Instagram, canal en YouTube y además en esta comunidad tenemos más de 300,000 seguidores en Facebook. Es una comunidad muy pero muy activa. Esa comunidad nos está pidiendo cada vez más información muy sencilla, muy digerible y que además lo que creo que ha distinguido a la Federación Mexicana de Diabetes como institución es que brindamos información muy veraz, siempre con sustento científico, pero también lo que buscamos es arrancar una sonrisa. Es posible vivir bien con diabetes. Hoy en nuestro país hay muchísima gente que todos los días se levanta, controla su diabetes y tiene una vida plena. Esa es la imagen y ese es el mensaje que desde la Federación Mexicana de Diabetes estamos elaborando.